importante que todos revisen el directorio, que todos revisen sus datos. Es necesario que nos hagan llegar si ya cambiaron de un número telefónico, si cambiaron de oficina. La verdad es que ahora muchas inmobiliarias estuvieron cambiando de dirección por esta situación. Entonces es importante que se comuniquen con nosotros. Si alguien no aparece en el directorio, también es importante que nos los hagan saber. Para nosotros, si ustedes no han pagado, podemos realizar un convenio. Desgraciadamente, ahorita ya estamos finalizando porque viene la convocatoria nacional y para nosotros es importante que Por ahí, ay, se nos cayó. su voto para, para las elecciones. Entonces, sí es importante que tengan su membresía pagada. Tenemos hasta el 15 de octubre para poder pagar la membresía. Yo sé que ya es poco. Sin embargo, si ustedes se acercan con nosotros, podemos hacer algo para poder pagar su membresía, aunque nada más a lo mejor pagáramos ahorita lo que es la nacional para obtener votos. Ese es un punto que les quería tocar también. No pasamos todavía al siguiente punto. Vamos a mandar la convocatoria el día lunes para ver quién quiere ser candidato de AMPI Metropolitana para consejero nacional. El lunes les va a llegar un correo electrónico para ver quién se suma a ser candidato de AMPI Metropolitana para y tengamos gente que nos pueda seguir apoyando a la sección. El siguiente punto les quiero también pues agradecer, la verdad es que estuvieron con nosotros en la Noche Mexicana. Creo que nos la pasamos muy bien, a pesar de que fuimos pocas personas las que estuvimos. En realidad fueron 28 y éramos 8 los que estábamos en las oficinas de AMPI, pero creo que fue muy bonito, nos la pasamos muy padre. La verdad es que me di cuenta que varias gente de AMPI Metropolitana no conoce la historia de AMPI Metropolitana. Entonces necesitamos meternos a conocer la historia de lo que es la sección y necesitamos conocer realmente también a la gente que estuvo antes como presidente en AMPI Metropolitana. Gracias por acompañarnos a la Noche Mexicana. Para mí, la verdad, fue una fiesta linda porque yo los vi muy contentos a todos. Un punto más que tenemos que pedir ayuda es que hicimos una entrevista. Esta entrevista se la hicimos a Barbarita. En el comité están escogiendo las 3 mejores entrevistas y afortunadamente quedó la de AMPI Metropolitana dentro de las 3. Y ahora lo que les pido es que tengan que poner en la página de Sentir Inmobiliario un comentario y un me gusta. ¿Para qué? Para que podamos quedar en uno de los primeros lugares el día del Congreso. Entonces, creo que no nos cuesta nada dejarle un comentario a la entrevista para que Barbarita sea una de las panelistas el día del Congreso Nacional, que es el 4, 5 y 6 de noviembre. Por favor, les pido que pues ahí ayudemos a que AMPI Metropolitana esté presente en esas entrevistas que van a hacer el día del Congreso. Otro punto que también, la verdad, no pude estar en INCON, pero la verdad tengo muy buenos comentarios. Gracias porque AMPI Metropolitana estuvo presente. Me comentan que INCON fue un foro bastante bueno y creo que INCON y Viva Anuncios pues siempre nos están apoyando como nuestros patrocinadores. Gracias por apoyar en esta ocasión nosotros a Viva Anuncios. Bueno, también les quiero comentar del Congreso Nacional. El Congreso Nacional es, ahí me pasaron lo de Coparmex. Ok, déjalo, Diana. Vamos a tener un evento con Coparmex. Acuérdense que pues nosotros somos asociaciones hermanas, es Coparmex Metropolitano y pues vamos a tener pues manteles largos porque adelante si nos quieres platicar un poquito, Sí, Ana. les comentamos que, bueno, pues Coparmex nos pidió apoyo y, bueno, me tocó estar en el apoyo y la organización. Y tenemos invitados especiales, tenemos notarios de los consentidos también de AMPI, donde van a tratar otros temas relacionados con vivienda, ¿no? Y, bueno, está dirigido más que a un solo sector, está dirigido a empresarios en general, ¿no? Que son todos los socios de Coparmex. Entonces, la invitación es global. De verdad, no falten, va a estar súper padre.
Y bueno, también es otro proyecto que traíamos ahí. Y qué bueno que estás al tanto, Rocío, porque bueno, pues obviamente eres una invitada y AMPI siempre presente también. Sí, la verdad es que sí, el presidente de Coparmex Metropolitano, que es el licenciado Edgar Castro, sí, la verdad es que sabemos que nosotros somos asociaciones hermanas y es importante que nos apoyemos. Creo que este evento pues a nosotros nos cae muy, muy bien. Es uno de los que nosotros siempre hacemos, como yo les decía a ellos, ahora les toca a ellos y creo que bueno fue lo que les comentaba yo a ellos es que es en muy buena fecha. Nosotros hicimos uno al inicio de año, ellos lo están haciendo al final y creo que pues si nos ponemos de acuerdo podemos hacer grandes cosas y pues hay que apoyar a los notarios del Estado de México que siempre ellos nos apoyan a nosotros. Entonces ahí estaremos, la verdad es que ellos nos están abriendo las puertas, el costo será de 200 pesos, realmente no es caro y yo creo que va a ser un excelente evento. Hay que apoyar a Coparmex y yo creo que Coparmex se estará sumando a los siguientes eventos que haga AMPI Metropolitana. Ahora sí nos vamos con el Congreso Nacional. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta porque estábamos platicando en una Junta Nacional que ya son 700 personas las que son inscritas al Congreso. Por favor, compren sus boletos. En este caso, nosotros no vamos a tener un control en AMPI Metropolitana, pero directamente compren sus boletos. La verdad es que es importante que AMPI Metropolitana pues esté presente en todos los eventos. De AMPI Metropolitana les quiero decir que ya hay 17 personas inscritas. La verdad para nosotros es bastante bueno. Sin embargo, nosotros siempre a los congresos vamos alrededor de 50 o 60 personas. A lo mejor no va a ser la misma cantidad, pero sí me gustaría que por lo menos fuéramos unas 30 personas las que estuviéramos apoyando al Congreso Nacional. El licenciado Roberto Barrios, la verdad es que me está diciendo que pues AMPI Metropolitana siempre lleva muchas personas y que espera que le apoyemos porque pues con esta diferente modalidad que nos está sucediendo, pues también necesitamos apoyo. Entonces, yo también se los pido a ustedes para que nosotros apoyemos a la Nacional. A la Nacional vienen varios proyectos buenos, les voy a decir, una plataforma linda, o sea, les va a gustar muchísimo el proyecto que trae el Congreso Nacional. Bueno, y ahora nos vamos con capacitación. ¿Es correcto? Sí, vamos con capacitación. Por ahí les quiero decir que es importante, acuérdense que viene la ley inmobiliaria y quiero que Mario ahí les diga que es importante lo de las certificaciones. Adelante, Mario. Gracias, Chío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en viernes a las 5 de la tarde, pero como les dije, es plan con maña. De aquí a otro lado, nada más no se desconecten. Bueno, yo los quiero invitar a que se sumen más que nunca a terminar este año 2020 con su certificación en asesoría en comercialización en bienes inmuebles. Es muy importante, no sé si tuvieron oportunidad, los que estuvieron en nuestro foro de AMPIMEM, el licenciado, el presidente de notarios, perdón, comentó que, el licenciado Andrés Hoffman comentó que la ley inmobiliaria en el Estado de México es inminente, está ya muy adelantada, y una de las cosas que vamos a necesitar todos como parte de nuestra documentación para poder acceder y cumplir esta ley es tener este certificado. Entonces yo los invito a que no dejen pasar más tiempo, a que terminen el año a tambor batiente y obtengan toda su certificación. Va a ser inicia este próximo 5 de octubre, tenemos 3 sesiones en lunes, el 5 de octubre, el 12 de octubre y el 19 de octubre, y posterior a esta fecha, el evaluador les va a asignar una fecha para su examen. Entonces, los exámenes son individuales, todo el proceso va a ser en línea, y creo que es una gran oportunidad para que puedan acceder a su certificación. Tiene un costo de 3,500 pesos. Es un costo unificado. Es muy importante que sepan que eso es lo que cuesta en todos lados. O sea, en todos lados cuesta lo mismo porque finalmente es una cuota federal. Entonces, es importante que lo sepan. Les pedimos, por favor, si quieren inscribirse, pueden hablar a nuestras oficinas en AMPI, depositar 1,000 pesos y con 1,000 pesos tienen
ya garantizada su lugar y pueden liquidar hasta el 19 de octubre. Entonces, la verdad es que es una buena oportunidad para no dejarla pasar y espero que muchos la aprovechen. Entonces, por favor, iniciamos el 5 de octubre y tiene un valor de 3,500 pesos. Espero que mucha gente se anime a ser un asesor inmobiliario profesional certificado. Muchísimas gracias, Rocío. No, ¿de qué, Mario? Pues la verdad sí, esto es bien importante, vienen muchos cambios. Digo, aquí está la licenciada Ana Porras, que está totalmente ahí apoyándonos con lo de la ley inmobiliaria. No, bueno. Y me gustaría que les dijeras que la verdad es que ya vamos más adelantados y que esto pues está siendo más cierto cada día, ¿no? Sí, de hecho ya hubo la primera sesión de la comisión que implementa el reglamento, estamos en eso. Estoy en representación también del presidente actual y para las mesas de trabajo del reglamento es inminente. Entonces, de verdad, puedan certificar, o sea, adelanten este tipo de cosas, las certificaciones, porque seguramente en el programa que va a salir se van a reconocer y va a ser un paso adelantado para que tengan la certificación y puedan estar inscritos en el registro inmobiliario. Que eso es muy importante por el tema de, pues, que realmente sepan que los asesores, por ejemplo, en AMPI todos están preparados, pero tienen un comprobante, ¿no? Tienen una certificación y el reconocimiento. Entonces, pero sí ya es inminente, ya se está trabajando sobre el reglamento y la aplicación de la ley. La ley está desde 2015, pero no se ha aplicado. Pero sí es importante, yo creo que no puede pasar de 6 meses que ya tengamos todo. Ok, Y bueno, también pues está aquí bravo. Blanca Arceo, que ha sido parte importante. Sí, Y bueno, es lo que iba a impulsora. comentar, Anita, porque sí es importante. Varios de los socios no saben, nuestra representante, ahora sí que con el Colegio de Notarios, es Blanca Arceo, ella es la que está llevando a cabo todas las sesiones. Y la verdad también le agradezco a Blanca. Quisimos que se quedara Blanca para ya no que entraran más personas y yo creo que podríamos llevar a cabo mejor las cosas y creo que así lo han llevado, ¿eh? Creo que lo han hecho muy bien. Y yo veo que esto ya va más hacia adelante. Muchísimas gracias por tu apoyo, Ana, con esto de la ley, y gracias a Blanquita también, que le ha echado muchísimas ganas ahí con ustedes. Sí, he andado detrás de todos ya. Presionándonos. Dejen de soñar porque no dejo a nadie, le estoy dando lata, le hago seguimiento, ya les dije que los voy a invitar a una super comida el día que esto se firme. No sé, lo estoy grabando. Ajá, ya quedó grabado, Blanquita, ella no te puede zafar. O sea, la verdad es que nosotros somos, mira, aquí les quiero comentar, nosotros somos los más interesados. Ni la Secretaría de Desarrollo Económico, ni todas las instancias que participan les interesa. Realmente nosotros somos los más interesados en darle seguimiento y por eso es que he estado detrás de todos y bueno, pues junto con Anita la verdad es que hemos hecho mancuerna y no los hemos dejado. Nos ha tocado trabajar pero en serio. Y bueno, pues ya está el reglamento bastante adelantado. Hicimos buena química con Chamara de León y la verdad es que la llevamos bien. Y ya queremos regresar a Toluca. Pues muy bien, las felicito y ojalá muy pronto tengamos ya esto resuelto. Como dice Blanca, nosotros somos los más interesados. Sí. Agradecemos el apoyo de verdad del Colegio de Notarios. Creo que se ha avanzado mucho más cuando ustedes empezaron a involucrarse. Esto para nosotros de verdad ha sido una garantía porque vemos cada día que se viene la fecha más cercana, ¿no? De tenerlo. Les agradezco muchísimo y ojalá que muy pronto estuviéramos en un Zoom o presencial diciendo que esto ya se logró, ¿no? Sí, pero por eso sí, o sea, todos los asesores adelanten esto de la certificación porque ya, claro, ya va a ser un paso, ¿no? Más. Entonces sí es importante que ya lo vayan realizando. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Y pues ahora vamos con Pati Juárez. Por ahí también, Pati, pues por favor presióname a todos que necesitamos pagar. Sí, eso te iba a decir, ya dijiste todo en cuestión de membresías, ya dijiste todo. Yo sé que este año ha sido muy difícil para todos y como bien dices, ha habido cambio de oficinas, pues para reducir las rentas en alguna ocasión, en otras pues la verdad hemos tenido complicación para el cierre de las operaciones y yo comprendo toda esa situación porque igual pasa con nosotros, con la inmobiliaria.
Sin embargo, pues este es un compromiso que adquirimos y lo tenemos algunos desde hace muchos años. Y entonces yo agradezco la verdad el esfuerzo que han hecho y comprendo perfectamente los que no han podido realizarlo, comprendo la situación. Y sí, efectivamente, he mandado algunos WhatsApp y algunas llamadas haciendo y extendiendo la invitación que ya habíamos hecho, ¿no? De que se acerquen para hacer un plan personalizado. El tiempo se nos viene encima y como bien lo comentaste hace un momento, lo importante también de la asociación es disfrutar los beneficios, pero también cumplir nuestras obligaciones y sobre todo la más importante que es la de votar, votar por nuestros dirigentes, votar por quien nos va a representar. Y como estatuto está que si no tenemos pagado, pues no tenemos voz y voto, ¿verdad? Eso es normal, eso nos pasa hasta con un servicio de televisión o de telefonía, pues primero pago y luego me dan el servicio, ¿no? Aquí nosotros hemos dado todos los beneficios y todos los servicios considerando la situación, sin embargo, Nacional sí nos pone las obligaciones y las debemos de cumplir forzosamente. Entonces, exhorto otra vez a todos que, pues como bien comentabas, realizar nuestros pagos antes del 15 de octubre para que cuando tengamos nuestra toma de protesta el día 23, ya estemos depurados las personas que vamos a poder votar. Va a ser muy triste que excluyamos a algunos que sabemos, pero perfectamente que son 1000% AMPI metropolitana. Sin embargo, por favor, les pido su comprensión, que pues no vamos a tener alternativa, ya que son estatutos establecidos por la Nacional, el que no puedan votar. Entonces, por favor, acérquense, hay un plan para todo. Todo se puede cuando hay buena voluntad de las partes. Y de parte de AMPI Metropolitana tenemos la buena voluntad. Ayer tuve algunas llamadas y una respuesta inmediata, muy pronta, y les agradezco su apoyo porque el día de hoy ya se vio reflejado. Espero que en esta semana también vamos a tener muy buena respuesta. Y pues muchas gracias porque sí, como bien decías, a pesar de la crisis, hemos crecido, estamos promedio el 22% de crecimiento, si no mal hago mis números, pero es muy bueno, digo, que en estas etapas podamos crecer nuestra membresía y pues nada más ahora los que ya estábamos, pues también cumplir con lo que nos corresponde. Muchas gracias. ¿De qué, Pati? A ti. Y espero que esto se logre porque sí es muy importante la votación. Ahora vamos con Mabel, antes de que iniciemos con la licenciada Ana Porras. Vamos con Creditaria. ¿Por ahí anda Mabel? Sí, aquí estoy. Hola, Mabel. Hola, Rocío. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, pues para que les hables un poquito tanto de tu producto como tu rifa. Claro que sí. Y pues bueno, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Aquí, pues bueno, como ustedes saben, nosotros nos dedicamos realmente al tema de los créditos hipotecarios. Y pues bueno, ahorita realmente muchos de los bancos han estado haciendo promociones en las que pues los clientes hacen inversiones pues ya mínimas, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo el que está haciendo un producto muy bueno es Santander con hipoteca free y realmente en ese producto en específico, el cliente lo único que tiene que desembolsar es el enganche y el tema de los gastos notariales. Entonces, está muy atractivo. La verdad es que yo les he estado haciendo algunos ejercicios a los clientes que me han enviado y les ha gustado mucho este producto porque realmente cuando ven que no tienen que hacer una inversión tan fuerte, pues realmente se están ajustando sus cifras, ¿no? Entonces estamos pudiendo ayudar a varios clientes. Y por otro lado, pues nosotros tenemos una promoción exclusiva que es si alguno de los clientes por alguna circunstancia tiene que contratar el crédito hipotecario con algún banco que esté cobrando el avalúo, nosotros le hacemos el reembolso del 50% de ese avalúo una vez que se firma la operación, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo las condiciones que estamos manejando para esto y esto es que pues el crédito sea a partir de $1,000,000 y que este es el equivalente al 80% del valor del inmueble. La verdad es que nosotros estamos haciendo esto también pues apoyando un poquito a los clientes, ¿no? Sí, ¿me ayudan con la siguiente?
Y pues bueno, nuestra rifa que ya conocen, para que se puedan conectar a la siguiente sesión de AMPI, pues nada más necesitamos que nos regalen su nombre y que quieran participar en la rifa para que los tomemos en cuenta y pues al final les enviamos quién es el ganador de esta rifa. Pueden estar enviando a lo largo de la sesión su mensajito para que los consideremos. Y también, si me ayudan con la siguiente lámina. Pues los estamos invitando, estamos haciendo nuestro cuarto encuentro hipotecario, que lo estamos destinando como una estrategia de reactivación. Esto va a ser el próximo miércoles 7 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, 10:30, que nos estaríamos conectando. Aquí, esta es una capacitación gratuita. Vamos a manejar 3 temas principales. Uno es el tema del ISAI, cómo afecta o cómo se ve en el distrito o en la Ciudad de México, cómo se ve en el estado, y a qué valores de inmueble pues podría estar afectando un poquito más. Estaríamos viendo algo que nosotros estamos viendo como la comercialización a través de una imagen, que es cómo impacta la fotografía o los videos que podemos llegar a subir a las páginas de nuestra inmobiliaria, nuestro portal, cómo podría estar impactando ese tipo de fotografías o videos. Y también otro tema que vamos a abarcar es el mejora tu enfoque al mostrar inmuebles, que nos habla mucho de tema de recorridos virtuales, que esta puede ser una herramienta muy buena de apoyo, y que pues a lo mejor la pueden conocer un poquito aquí en esta plática que se va a dar, y que pues a lo mejor les puede ayudar bastante para que puedan ir adaptando o habilitando cosas que les puedan servir en su día a día. Aquí la verdad es que es gratuito esta sesión. Lo único que les estamos pidiendo es que nos manden un mensajito con su nombre y que nos digan que quieren participar en este cuarto encuentro, para que los vayamos registrando. Pueden invitar a todo su equipo de trabajo, nada más que nos vayan enviando sus nombres, o si quieren enviármelo a mí directo, sin problema, los inscribimos para que pues puedan participar todos. La verdad es que esta pequeña plática, bueno, estas pláticas que estamos nosotros contemplando, es para que vayan teniendo, pues, de alguna manera complemento de todas las capacitaciones que han estado viendo, y sobre todo, pues, este tema de reactivación, pues, creo que estas herramientas que nosotros les queremos, pues, dar a conocer, o de alguna manera que las puedan conocer un poquito más, pues, les pueden ayudar muchísimo en su día a día. Perfecto, Mabel. Muchísimas gracias. Felicidades por el nuevo look que traes. Ay, gracias, muchas gracias. Claro que sí, se me hace muy interesante. Yo creo que debemos de estar. Es un producto bastante bueno para nosotros. Gracias, Mabel. Claro. No, al contrario. No se olviden de la rifa. Manden sus mensajitos para que tengamos el ganador. Bueno, pues ahora sí nos vamos directamente con la ponencia del día de hoy. Formas correctas para realizar tu testamento. La verdad es bien importante. A veces no sabemos asesorar a nuestros clientes, y a mí se me hacía un tema que nosotros tendríamos que ver, porque pues ahorita estamos en el mes del testamento, y la verdad creo que se recorre un poquito, no lo sé, pero creo que se recorre a octubre. ¿Es correcto? Espera, algo hice. Sí, es correcto. Y pues, seguramente por la pandemia se recorrerá un mes más. Todavía no lo sabemos, pero por lo menos octubre sí es un hecho. Ok, perfecto. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Bueno, ahí se ve, ¿no? Bueno, pues justamente el tema, como sabemos que ya llevamos muchísimos años con septiembre, el mes del testamento, y bueno, pues tiene que ver un poquito con la cuestión del festejo de la independencia y todo esto, ¿no? Es un tema de los legados que nos han dejado gobierno. Por eso es que en septiembre siempre es el mes del testamento. Tiene que ver un poquito con esto de la mexicanidad. Y bueno, vamos a entrar en este tema que, como menciona Rocío, me parece muy importante tanto para ustedes en lo personal como para asesorar a sus clientes, porque a veces no tanto el cómo hacer un testamento, sino, a ver, resulta que me están dando una propiedad, pero el titular registral o el esposo de la titular registral ya falleció y solo tienen el testamento. Entonces, si ustedes saben cómo se desglosa el testamento, qué
qué calidad tiene o qué es el procedimiento a seguir, pues es muy fácil llevar de la mano al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta parte, como les decía, tanto en lo personal como en lo que ustedes hacen el día a día, en la cuestión de asesorar a los vendedores, me parece que es sumamente importante. Y bueno, vamos a ver primero qué es un testamento y cómo lo maneja la ley, ¿no? El Código Civil establece que es un acto solemne, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. Es el único acto del cual inicia su vigencia a partir del fallecimiento de una persona. Mientras la persona vive, el testamento no se puede ejecutar. Y bueno, aquí de las palabras que nos menciona el Código Civil, vamos a ver qué significa que sea solemne, que es un requisito de validez el cumplir con las formalidades de la ley, que sea leído por el notario y testador o por los testigos en su caso, la declaración y constancia de que todas las formalidades fueron cumplidas al otorgarse en escritura pública. Si algunos de ustedes ya han otorgado testamentos, se han dado cuenta que tenemos que cubrir ciertos momentos, ciertas horas. Es también uno de los pocos actos que otorga el notario en el cual hay que cumplir el horario. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque quede debidamente y fehacientemente comprobado que el testador estuvo en ciertos momentos, en cierto horario con el notario, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo en un testamento le pongo que lo otorgó de 12 horas a 12:30 y resulta que no fue así? Sale el testador y resulta que algo le pasa y tiene un accidente, fallece y resulta que falleció a las 12:20. No, bueno, pues ese testamento es totalmente inválido, ¿no? Porque no cubrió los requisitos del tiempo establecido, ¿no? Del tiempo que se menciona en el testamento. No tenemos un tiempo establecido como tal por ley, depende del notario y depende también de la dificultad que tenga un testamento. Hay testamentos que son muy sencillos, ahorita lo vamos a ver, y hay testamentos donde ya se establecen otras condiciones. Bueno, es personalísimo porque solo puede hacerlo quien lo otorga, el testador. Muchas veces llegan con nosotros y nos dicen que si la pareja lo otorga en un mismo instrumento, no. E incluso ya al momento de la práctica pasamos a una persona solamente, aunque estén casados en sociedad conyugal, aunque sean parejas, se adoren, se aman, pasa uno por uno. Porque a veces, bueno, pues no sabemos qué tanto puede influir la pareja, ¿no? Y finalmente el testamento se tiene que plasmar la voluntad del testador. Es revocable porque lo pueden modificar las veces que quieran y actualizar cuantas veces se requieran. Yo siempre he comentado, y se lo digo a los testadores, que a mí me parece que los testamentos son para cubrir situaciones próximas, porque la vida va cambiando, ¿no? Sobre todo el tema de los hijos. Si tienen hijos, bueno, pues cuando son menores de edad hay que dejar tutores y ya cuando son mayores de edad, pues se casan, tienen hijos, entonces entran los nietos y bueno, por eso es que se puede cambiar las veces que sea necesario y el que va a tener validez es el que se otorgó antes de morir. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo sabemos esto. Y es libre porque el testador debe contar con plena libertad para tomar sus decisiones y no ser influenciado. Por eso es que los pasamos a una sala solamente al testador. Y está investido de fe pública porque tiene que ser otorgado ante notario, porque ante él se otorgan y se hacen constar los actos y hechos jurídicos respectivos. Entonces, bueno, esta es la parte importante de la definición del testamento y el por qué se tiene que otorgar ante notario una sola persona y las veces que lo podemos cambiar. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el testamento, entonces vamos a entrar a la parte de qué es lo que puedo dejar en mi herencia. Y bueno, la herencia, para tramitarla, es por dos formas. La voluntad del testador, que es lo que vamos a ver el testamento, y si no dejamos testamento, es por disposición de ley, que es a lo que normalmente llamamos la legítima o sucesión intestamentaria. Y bueno, primero debemos de saber qué es lo que puedo poner en un testamento, qué es lo que está sujeto a herencia, ¿no? Y bueno, para tal efecto se requiere la existencia de un conjunto de bienes y relaciones transmisibles por causa de la muerte que tengan valor económico. Pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y relaciones transmisibles. El que era titular del conjunto de bienes, derechos y obligaciones deja de ser persona física derivada de su fallecimiento, que es a veces conocemos como de cuyos, o el finado o la persona que falleció.
la existencia de otras personas que lo sucedan, herederos y o legatarios, que ahorita vamos a ver el tema de los legatarios porque estos solamente existen cuando hay testamento. Razón o fundamento jurídico para heredar. Y bueno, aquí, ¿qué se transmite por herencia? ¿Qué puedo dejar en mi testamento? Todos los derechos reales de que era el titular, el testador, excepto el usufructo, que ya tuvimos una plática previa, y el usufructo, como saben, termina con la muerte, no se transmite. El usufructo se extingue con el fallecimiento y si es temporal, en el momento que se cumple el plazo. El uso de la habitación, que termina con el fallecimiento. Las relaciones nacidas del derecho de crédito en su lado activo acreedor o pasivo deudor. Por eso es que heredan los bienes, las obligaciones, y dentro de las obligaciones están las deudas que se pudieran tener. O sea, no es que me dejaron, yo soy heredero universal. No, si había deudas para el testador, las tengo que cubrir, ¿no? Y igualmente, si había un crédito a mi favor, al momento que yo fallezca, mis herederos lo pueden cobrar. La posesión también se transmite por herencia, que es un derecho, por ejemplo, en el caso esto se da muy, muy comúnmente en el caso de los ejidos, que ya ven que se transmiten derechos posesorios, esto ya lo saben ustedes muy bien, y si yo ya tengo un derecho posesorio, entonces mis herederos pueden solicitar la transmisión, incluso después la formalización en el momento que se cambia a propiedad privada, ¿no? Las cuotas o primas acumuladas en vida del testador como cajas y seguros, ¿no? Por ejemplo, los que están en Comisión Federal tienen este tipo de situaciones, ¿no? Son cajas y entonces yo también lo puedo determinar a quién se le transmiten las cuotas que ya acumulé. Los bienes que se hayan determinado por la disolución de la sociedad conyugal. Eso es cuando, por ejemplo, está una pareja casada en sociedad conyugal, se divorcian y en el convenio de divorcio se establece que el departamento en el que vivían queda para uno solo de los cónyuges y aunque no se haya formalizado, esa situación ya existe. Ya hay un derecho, ya hay un bien que no se ha formalizado, la transmisión, no se ha pagado el impuesto, pero ya existe ese derecho. Y bueno, no se transmiten por herencia los derechos públicos, como es el caso de las garantías individuales, ni el derecho del sufragio, que esto es la votación y todo eso, como saben, también es personalísimo. El parentesco y la patria potestad, yo no puedo dejar, solo puedo dejar que mis hijos tengan un tutor en caso de que no haya alguien que ejerza la patria potestad, pero mi patria potestad como tal no la puedo transmitir, no se la puedo dejar a nadie. Y las pensiones que se reciben en carácter de jubilado y que son vitalicias, que son, por ejemplo, las que por el IMSS, ¿no? Con las cuotas y estas pensiones, al momento que fallece la persona, no se transmiten por herencia, sino por designación que hacen directamente en esas instituciones. Pero no es que sean por herencia. Bueno, una vez que ya sabemos qué podemos transmitir por herencia, ¿no? ¿Qué son los bienes? Y una de las preguntas más comunes ¿es necesario la lista de bienes para elaborar el testamento? Y bueno, aquí establecemos que para efectos de la designación de los herederos no es imprescindible la lista de bienes. Muchas veces llegan a la oficina y me dicen, oiga, pero es que tengo que traer todas las escrituras. No, incluso a menos, y ahorita lo vamos a ver en el caso de los legados, que quieran dejar en específico a una persona, ni siquiera necesitamos ver la escritura, solamente la descripción del domicilio del inmueble, ¿no? Y por eso establecemos aquí que para efectos de la designación de los herederos no es imprescindible la lista de bienes o que se exhiban las escrituras de las propiedades, toda vez que se generalizan las disposiciones sobre el patrimonio a quien lo sucederá al momento de su fallecimiento. Y al no ser necesaria la lista de bienes, el testamento continuará su vigencia sin necesidad de modificarse cuando compre o venda algún inmueble. ¿Esto qué significa? Si yo quiero dejar, o sea, a veces si tratamos de limitar y decir que, y quisiera yo hacer que sí pasa, y bueno, pues al final del día tenemos que plasmar la voluntad del testador, si alguien llega y me dice, oye, yo sí quiero determinar qué bienes tengo, lo podemos hacer sin duda. ¿Por qué no es tan conveniente? Porque yo no sé si 2 días antes de que fallezca voy a heredar algo. Si mi tía Juanita me heredó, murió un mes antes de que yo falleciera, y ella en su testamento me había designado como heredera, yo ya adquirí un derecho. Entonces, por eso es que a veces pedimos o le sugerimos a los testadores no limitar la lista de bienes por esta situación, porque no sabemos qué bienes podemos adquirir hasta antes de nuestro fallecimiento. Y entonces, como en el testamento
no se, en esta situación, no se plasmaron todos los bienes, porque si el testador determinó 5 bienes, ¿no? Pero antes de morir heredó 1 o 2, entonces esos bienes ya no se ingresaron en el testamento. ¿Y entonces qué sucede? Que el testamento funciona y es válido por lo que corresponde a los bienes que se relacionaron, pero tengo que hacer una sucesión mixta, una sucesión intestamentaria por los bienes que no se mencionaron. Por eso es que se prefiere y se sugiere que generalicen, ¿no? Y bueno, pues si yo quiero dejar algo en específico, entonces aquí es en el caso del legado, que se deberá detallar al notario la ubicación exacta del inmueble y el nombre completo de las personas a las que quiera dejárselo para después de su fallecimiento. Esto es, yo tengo 5 propiedades y uno de ellos quiero dejárselo a mi sobrino en específico. Entonces sí lo determino. El departamento ubicado en Avenida Lomas Verdes, se lo dejo a fulanito tal, que es mi sobrino. Y de todos los demás bienes, a mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Pero solamente así, a diferencia de que si yo no quiero dejar un legado, nada más puedo establecer porcentajes, puedo establecer que por partes iguales, puedo establecer que no quiero que se queden mis hijos, pero sí mis nietos, pero es de todos los bienes y puedo establecer bajo qué porcentajes o si es por partes iguales. Bueno, aquí, ¿cuál es el momento que ahorita nos pasó mucho? La verdad es que creo que fue muy recurrente a los notarios que nos hablaran para ir a los hospitales a otorgar testamentos, ¿no? Y desgraciadamente, pues no podíamos ingresar, no podemos hacerlo. Y por eso es que se sugiere que lo hagamos en el momento en que estamos bien. Ahorita que gozamos de cabal salud, sin que existan presiones para su elaboración, ¿no? Como fue el caso ahorita, pues desgraciadamente con esta pandemia, pues sí, muchas personas han fallecido y mucha gente, bueno, pues ahorita lo vamos a ver, están tramitando sucesiones intestamentarias, porque pues sí, desgraciadamente no se prevía, pues nadie sabía que iba a suceder esta pandemia, pero por eso es que si ahorita estamos bien, hagámoslo. No significa y no tengamos la idea de que si otorgo un testamento es porque ya me voy a morir, porque sí sucede, a mí me ha pasado mucho y sobre todo las personas, los adultos mayores de repente tienen un poquito el temor de esa situación, ¿no? Bueno, pues es que yo porque voy a otorgar un testamento, si no todavía no me voy a morir, bueno, no lo sabemos, ¿no? Esta situación nos enseñó mucho y creo que desgraciadamente es cuando la gente ha hecho más conciencia, ¿no? Antes en el mes del testamento teníamos el caso de que el 30 nos llegaban todos los que no, durante todo el mes no lo hicieron. Y la verdad es que ahorita hemos tenido, creo que en la mayoría de los colegas también, bastantes solicitudes para otorgar el testamento, lo cual nos da gusto porque eso significa que al momento que las personas falten vamos a tener bienes regularizados, ¿no? Sin tantos temas en juzgados y sin tantos problemas para los herederos. Entonces, bueno, por eso es que sí es recomendable otorgarlo ahora que estamos bien todos, ¿no? A veces es un poquito difícil, pero bueno, pues ahorita vamos a ver la forma de llenar la solicitud y van a ver que no está tan complicado. Si es hay situaciones especiales, pero también lo podemos determinar y tratamos de plasmar lo mejor que se pueda la voluntad del testador. Y bueno, aquí ponemos, ¿no? Que es recomendable actualizar el testamento cuando se den nuevos miembros o, en su caso, modificar la designación del tutor y curador o especificar un legado. Como les decía, los testamentos son para cubrir situaciones próximas y lo podemos cambiar cuando queramos, siempre, cuando cambien las circunstancias de nuestra vida. ¿Quiénes pueden otorgar? ¿Quiénes no tienen capacidad para testar? Los menores, hombres y mujeres que no han cumplido 16 años. Si se fijan, bueno, pues todos sabemos que la mayoría de edad y cuando se considera que tienen capacidad para contratar las personas es a partir de los 18 años. Sin embargo, la ley sí establece que las personas que ya hayan cumplido 16 años de edad pueden otorgar testamento. Esto está relacionado porque también el Código Civil establece que ya pueden trabajar las personas de 16 años de edad y que pueden percibir frutos y bienes, ¿no? Por eso es que ya se les permite a esa edad testar, porque se entiende que ya tienen, los que trabajan ya a esa edad, tienen un patrimonio que están haciendo. Entonces, por eso es que está relacionado con esa parte de la edad también permitida para laborar. Y bueno, tampoco pueden testar los que no disfrutan de su pleno juicio, ¿no? Los incapaces en este caso. También otra de las dudas que tenemos, básicamente, ¿se transfiere automáticamente los bienes a los herederos al hacer testamento? No.
Una vez que yo otorgo testamento, y como les dije al principio, el testamento inicia su vigencia una vez que fallece la persona. Por lo tanto, él es libre de hacer lo que quiera aunque ya hizo testamento, si él quiere vender los bienes que dejó, lo puede hacer. Y no necesita modificar el testamento cuando se estableció que deja los bienes en general. Por eso es la importancia también de la asesoría con el notario, ¿no? De platicar cada caso en particular. Todos los casos son diferentes. Bueno, aquí, porque eso luego nos preguntan, ¿puedo poner esto? ¿Qué tipo de condiciones no se pueden plasmar en un testamento? Y bueno, el ejemplo más claro es la cláusula que establezca la obligación de contraer o no matrimonio. ¿Qué significa? Yo no puedo dejar en mi testamento que le dejo mi casa a fulanito siempre y cuando no se case. Se lo dejé, entonces es como si lo obligara a tomar o no estado. Si yo lo estableciera, se tiene por no puesto. De hecho, difícilmente creo que en la actualidad algún notario sugiera o permita que lo establezcan, ¿no? Les digo, cada caso es en particular y lo tenemos que verificar de esa manera, pero estas cláusulas, aunque las establezcamos y que el testador nos lo pida, nos lo suplique, tenemos que hacerles saber que aunque las pongamos, no tienen vigencia. No las van a tomar como válidas, no funcionan, ¿no? Bueno, otra de las cláusulas es la que establezca que ningún heredero podrá renunciar a la facultad de revocar el testamento si manifiesta su inconformidad, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a revocar el testamento si no estamos de acuerdo. Digo, una cosa es que suceda y otra cosa es que perdamos esa facultad. La cláusula que imponga la condición física o legalmente imposible de dar o hacer al heredero legatario. Si le pusieran una condición imposible de hacer, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor dejamos una herencia de 1 millón, pero estamos poniendo la carga de comprar un inmueble que vale 5 millones para dárselo a alguien, pues es imposible, ¿no? Porque tendría que salir del fruto de la herencia. Y finalmente, pues si estoy dejando solo 1 millón, pues es imposible obligarlo a que adquiera un bien mayor, ¿no? La cláusula que establezca la obligación del heredero de no testar en su momento. Pues no, porque finalmente esto es coartar la libertad de una persona para testar. Entonces son de las cláusulas que no podemos establecer. ¿Cuál es el contenido principal de un testamento? El testamento podrá designar en el instrumento notarial a las personas que a su fallecimiento serán dueños de sus bienes y propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos de su patrimonio, toda vez que el propietario pueda gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Además del anterior, se pueden cumplir obligaciones de carácter económico. Ojo aquí, se puede reconocer hijos en el testamento, asumir deudas, nombrar albaceas, tutores, curadores, señalar condiciones con la única limitante de no ir en contra de una norma de disposición de orden público. En este caso son las que vimos anteriormente, señalar condiciones con la única limitante de no ir en contra de una norma. Y el testamento, bueno, pues es un traje a la medida del testador. En el caso que estamos mencionando aquí, de además de lo anterior, se pueden cumplir obligaciones de carácter económico, reconocimiento de hijos. Si una persona no registró a un hijo que tuvo, en el testamento lo puede hacer y se tiene por válido. Entonces, eso es súper importante. No me ha tocado en lo personal esto, en 20 y tantos años no lo he visto. Bueno, sí he visto un testamento donde venía el reconocimiento, no me ha tocado hacerlo, ni asesorar, ni redactarlo, pero la ley lo permite. Asumir deudas también es, tal vez nunca lo mencioné, pero es reconocer que le debo a fulanito de tal, tanta cantidad, y esa carga se queda para el heredero. Nombrar albaceas, y eso es porque, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito cuál es la función del albacea y en qué casos tenemos que nombrar tutores y curadores. Y bueno, aquí está la parte importante de quiénes son los sujetos de la herencia y por qué tenemos que nombrarlos en el testamento. Bueno, el principal sujeto es el de cuyos, que es la persona, el testador, que en el momento que fallezca se vuelve un de cuyos. Y es la persona a quien los herederos obligatorios van a sustituir, autor de la sucesión. Heredero, la persona física o moral que recibe a título universal, perdón, hay un error ahí, una herencia ocupando la posición jurídica que en vida tenía el de cuyos. Legatario, la persona que adquiere a título particular y no tiene más cargas, solo las que designa el testador. Como les decía,
en un testamento puede haber legatarios. En una sucesión intestamentaria no hay legatarios. Albacea, la persona designada por el testador, herederos o juez para hacer cumplir las disposiciones testamentarias o representar a las personas que intervienen en los juicios sucesorios. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la función del albacea y por qué es importante pensar a quién vamos a dejar con ese nombramiento, ¿no? Tutor es la persona nombrada para representación y guarda de las personas con incapacidad natural y legal, como sería un menor en sus bienes o mayor de edad con alguna incapacidad. Esta es o sea, mientras, si yo tengo hijos, que eso también es una parte importante de por qué debemos otorgar testamentos si tenemos menores de edad. El padre y la madre son los que ejercen la patria potestad sobre los menores. Si los dos existen, si fallece uno de ellos, el otro padre, mientras tenga la patria potestad, es el que se va a hacer cargo de los menores. Sin embargo, si fallecen los dos, es donde ya entra la figura del tutor que designemos, que puede ser cualquier persona que nosotros decidamos y que sepamos, bueno, pues que se va a hacer cargo de nuestros hijos si nosotros faltamos. Es súper importante esto y les digo, ahorita, si bien es importante designar nuestro patrimonio a quién se va, también nuestros menores debemos de tener el cuidado de designar con quién nos sentimos tranquilos o quién creemos que van a ser las personas indicadas para cuidarlos en caso de que faltemos los dos, ¿no? Si existe el papá, la mamá, pero resulta que se pelean y el papá pierde la patria potestad, si la mamá fallece, entonces ya entra directamente el tutor. Pero mientras haya quien ejerza la patria potestad, no existe la figura del tutor. El curador es el vigilante de que el tutor lleve bien su función. Es la persona que defiende los derechos del incapacitado cuando hay oposición del tutor, ejerce vigilancia del tutor y solicita un nuevo nombramiento cuando el primero falte. Es el que cuida que el tutor lleve bien su función. Y, sin embargo, el curador no puede ser, por lo mismo, pariente del tutor. Tienen que ser personas distintas, justo por esta situación, pues es el vigilante, ¿no? Entonces se contrapondrían los derechos ahí entre ellos. Entonces, una vez que tenemos quiénes son los sujetos, ya sabemos a quiénes tenemos que nombrar si estamos en estas situaciones. Si nuestros herederos son menores de edad y no es necesario que nombremos tutor ni curador. Bueno, esta es una palabrita, esto se me ocurrió porque me han preguntado qué es el derecho a crecer. Y bueno, una de las consideraciones que deben de tomarse en esos casos se tendría que establecer la sustitución de los mismos en el propio testamento, señalando a los sustitutos y que la parte correspondiente se repartirá entre los demás herederos. Es decir, yo nombro herederos a mis dos hijos, ¿no? Si falta uno, bueno, y establezco en el testamento que es con derecho a crecer. Si falta uno, significa que la parte que el que falleció se va crece la parte del que queda vivo. Es por eso se establece el derecho a crecer. Puedo establecer en el testamento que nombro herederos universales a mis dos hijos y no establecer el derecho a crecer. ¿Qué sucede? Entonces, depende de las situaciones, esa herencia se va a la descendencia de mis hijos y si no hubiera descendencia, entonces sí acrecería la parte del que quede vivo. Eso significa el derecho a crecer. Me parece importante porque es una palabrita medio extraña que ahorita vamos a ver por qué. Porque vamos a ver el formato, el llenado del formato, un poquito más adelante, para que sepan bien y que las principales dudas las podamos resolver ahorita, ¿no? De verdad está sencillo y solo es saber qué es lo que quiero, a quién quiero dejar como heredero, a quién quiero que se queden mis bienes, ¿no? El patrimonio que he hecho durante toda mi vida y si mis hijos son menores de edad, con quién quiero que se queden. Y bueno, por ejemplo, aquí lo que decía, ¿cuáles son las obligaciones de la albacea? ¿No? La presentación del testamento. Una vez que el testador fallece, el albacea tiene un tiempo para presentar el testamento y abrir la sucesión. Es el aseguramiento de los bienes de la herencia. La integración de inventarios es el que relaciona todos los bienes de la herencia, todos los bienes del depuyus y en un momento dado, si hubiera varias personas como herederos, puede hacer una repartición equitativa, ¿no? Es el que lleva la administración de bienes y rendición de cuentas. Si hay bienes que están rentados, entonces ese tipo de frutos, las rentas y todo, él es el encargado de administrar y repartir a los herederos. Tiene la obligación también del pago de deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la participación y adjudicación de los bienes a los herederos y legatarios,
defensa en juicio y fuera de él, y representa a la sucesión en todos los juicios que hubieran de promoverse en su nombre o que se promovieran en contra de ella, de la sucesión. El albacea va a existir desde el momento que fallece el testador hasta que se adjudican todos los bienes y que ya todos los bienes del testador están repartidos. En ese momento, una vez que se adjudican, el albacea desaparece y terminan sus funciones y ya no tiene obligación de seguir al pendiente de los bienes, porque ya una vez adjudicados son propiedad de los herederos. Pero esas son todas las obligaciones que tiene. Nosotros normalmente sugerimos, bueno, es parte de la asesoría que damos, que el albacea tiene que ser una persona, me ha tocado y me tocó hace poco, que de repente una señora estaba muy insistente en que quería que el albacea fuera su primo, pero resulta que el primo vive en Estados Unidos. Entonces decía, bueno, pues no, porque seguramente el primo no va a venir a llevar la sucesión y seguramente va a mandar un poder a uno de los herederos. Entonces siempre es importante, a menos que sepan, ¿no? Porque bueno, pues todos conocemos a nuestros pollitos, a nuestros hijitos, y sobre todo, pues cuando se casan conocemos a las nueras y a los yernos, ¿no? Entonces, sí es importante determinar quién va a ser el albacea, ¿no? Que no poner a una persona en una situación donde sabemos que no se va a hacer cargo, que es imposible, ¿no? Como el caso de esta persona que vivía afuera, pues es imposible que venga, ¿no? O tal vez no sea de su interés hacerlo, y entonces lo ideal sería dejar como albacea a uno de los herederos y así sucesivamente, ¿no? Porque son las personas que sí van a estar interesadas en abrir la sucesión, son las personas que tienen un interés en que la sucesión quede resuelta. Entonces sí es importante pensar bien a quién dejamos como albacea, ¿no? Muchas situaciones pues nosotros damos la asesoría, pero finalmente decide el testador y nosotros les explicamos esta situación, ¿no? Finalmente la señora, pues sí, habló con su primo y el primo pues casi le pidió que no lo nombrara porque pues era un poco difícil que él viniera, ¿no? Digo, no sabemos en qué momento iba a suceder que ella falleciera, pero finalmente él vive y tiene la vida fuera de México. Entonces, sí es importante que sepamos que es una persona que no está tan mayor, que es una persona que sí va a llevar a cabo todo lo que, pues, toda esta parte de las obligaciones que tiene, ¿no? Que son bastantes. Bueno, aquí, pues, ¿cuáles son las ventajas? Que nosotros, básicamente es que nosotros decidimos qué hacer con nuestro patrimonio, ¿no? Garantizar que se cumpla la voluntad del testador en el reparto de su herencia a las personas que él designe como herederos tras su fallecimiento. Evitar gastos de dinero y pérdidas de tiempo en trámites judiciales o notariales en resolver la designación de herederos en algunos casos que ni idea tenían de ellos. Tratar de evitar problemas a la familia como enfrentamientos y discusiones porque algunos de los presuntos herederos consideren tener más derechos. Designar con claridad los legados específicos por razones del propio testador. Designar a la persona que va a ser el albacea y pueda cumplir con la voluntad del testador. Que los bienes pasen a las personas que el testador quiere heredar, evitando que sea el juez que conozca el asunto conforme a derecho, determine quiénes se declararán como herederos y como albacea de los bienes. Y bueno, finalmente es una medida de prevención para que se cumpla exactamente la última voluntad del testador, protegiendo con esta decisión el patrimonio que logró formar. Creo que son todas las ventajas, ¿no? Es simplemente que nuestra voluntad, que después de que no estemos, se cumpla lo que deseamos, ¿no? De la mejor forma. Y bueno, también lo que les decía en un principio, no es necesario que los cónyuges hagan testamento. Si están casados por sociedad conyugal, se sugiere que hagan los dos testamentos, porque no tendría caso que los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio, que como saben ustedes muy bien, cuando es sociedad conyugal corresponde a los dos, no tendría ningún caso que solo una persona haya testado y que la otra persona quede intestada. Entonces sí se sugiere que en el caso de sociedad conyugal los dos otorguen un testamento por separado, pero que lo otorguen los dos, ¿no? Y dadas las características de que el testamento es personalísimo, bueno, lo que les decía es necesario que cada cónyuge haga su testamento cumpliendo con los requisitos ya mencionados. Y bueno, ahora bien, si la capitulación es por separación de bienes y el inmueble o los inmuebles que se hayan adquirido están a nombre solo de uno de los cónyuges, en este caso, pues no es necesario, ¿no? Por lógica que el otro cónyuge haga testamento. Aunque les voy a decir una cosa, tenemos situaciones, obvio, de donde están casados en separación de bienes y el señor testa y deja como heredero universal a su esposa, que es a lo que llamamos testamentos cruzados. Y la esposa, lo ideal sería que hiciera también un testamento, porque pues, eventualmente
si bien no sabemos quién va a fallecer primero, pero si se diera el caso de que el cónyuge, de que fuera un matrimonio, estando casados en su separación de bienes, el cónyuge otorgara un testamento en favor de la esposa, pues la esposa finalmente ahí eminentemente tiene un derecho, ¿no? Digo, a menos que el esposo cambie el testamento, pero bueno, estamos en la situación de que se queda así el testamento, pero no sabemos qué va a suceder si falleciera, porque les voy a decir una cosa, el señor deja un testamento a favor de su esposa. Resulta que, bueno, salen de viaje juntos, pero tienen una situación, fallece el señor, al otro día fallece la señora ya heredó, y la sucesión que se lleva a cabo es la de la señora. Entonces, sí es importante en estas situaciones sugerir, por eso es que sugerimos que todas las personas hagan testamento, ¿no? Sobre todo las que están en sociedad conyugal, sí, porque a veces pues están un poquito renuentes, pero la generalidad es que siempre en el caso de los testamentos cruzados también es lo ideal que hagan testamento, aunque estén casados en separación de bienes. Y bueno, las consecuencias, pues creo que son muy lógicas, ¿no? Finalmente genera, está contrario de lo que mencionábamos como los beneficios, que genera pues gastos mayores, problemas, ¿no? Gestionar el intestado un juzgado familiar, que aunque ahora ya podemos llevar las sucesiones, los notarios intestamentarias, pues finalmente si hubiera un conflicto entre las partes no lo podemos hacer. Entonces, una vez que se deje el testamento, pues aunque haya conflicto, finalmente se tiene que acatar la voluntad del testador, ¿no? Y bueno, pues los bienes no pasan de manera inmediata a las personas hasta que el juez determine y si hay un pleito, bueno, pues hasta que se termine, ¿no? Esa situación. Y bueno, lo que quisiera ver antes de esto es, les voy a enseñar, voy a compartir otra de las pantallas. Bueno, ahorita me regreso a esta parte. Porque les quiero compartir un formato y quiero que lo veamos juntos. Me parece importante porque a veces es donde estamos un poquito complicados, ¿no? Este es el formato que yo manejo para la solicitud de hacer el testamento. Como ven, bueno, pues aquí los datos generales. Siempre tenemos que pedir el nombre del padre, el nombre de la madre. En primer lugar viene pues nombre y apellidos paternos. Es que no sé si se ve el cursor para ir señalando. Pero bueno, nombres y apellidos paterno y materno. Sí se ve, Okay. Gracias. Y bueno, aquí son los datos generales del testador o la testadora. Y después, como datos importantes, nombre del papá y nombre de la mamá. ¿Por qué es importante esto, no? Porque hay homónimos. Y de verdad, créanme, hay homónimos hasta la fecha de nacimiento. Y entonces, al momento que nosotros otorgamos un testamento, mandamos un informe al Archivo General de Notarías en donde ponemos quién es el nombre del papá, el nombre del papá, el nombre de la mamá. Y a veces esto es lo que hace diferencia con los homónimos. Por eso es súper importante esto, porque no podemos permitirnos que haya una confusión al momento de abrir una sucesión y que pareciera que es la misma persona y resulta que no es. Por eso es que por ley tenemos que establecer estos datos. Nombre de esposo en primeras nupcias, nombre de la esposa en segundas nupcias, ¿no? Que a veces ya muchas personas no quieren ni recordar el de primeras nupcias, pero bueno, ¿no? El régimen actual matrimonial, el nombre de los hijos, y aquí es importante ver, vive, ¿sí? De todos modos, si tuve 5 hijos y 2 fallecieron ya al momento de otorgar mi testamento, los tengo que mencionar. Y ponemos ahí que tales fulano y sutano ya fallecieron. Y también es importante saber si son mayores o menores de edad. ¿Por qué es importante? Porque todos tenemos obligación de dar alimentos a los menores de edad. Y si nosotros como notarios dejamos que una persona no deje alimentos, el testamento puede ser inoficioso. ¿Qué significa que sea inoficioso? Que no tiene validez, que no va a funcionar, que hay cláusulas, como hay obligaciones como esta de dar alimentos a los menores de edad, que si no los establecemos, entonces el testamento ya no tiene validez. Entonces, por eso es importante estos datos de saber si es mayor o menor de edad. Bueno, aquí viene otro. ¿A quiénes herederos? ¿A quiénes queremos dejar como herederos? ¿No? Y aquí viene la parte importante. ¿Quiero dejar a mis 5 hijos por partes iguales o ya quiero establecer porcentajes, ¿no? Me ha tocado el caso de que dejan a 3 y no son porcentajes iguales, o 2 y tampoco son porcentajes iguales, o puede ser en porcentajes iguales. Y aquí es lo que les decía, derecho de acrecer entre sí. Ustedes nos tienen que indicar si sí o si quieren que si falta uno de los herederos, la parte que le correspondía se va a la sucesión de ellos o a algún heredero sustituto, que viene en la parte de aquí abajo, ¿no?
Normalmente, si dejamos como herederos a 5 personas y establecemos derecho a crecer entre sí, ya no tenemos herederos sustitutos. ¿Por qué? Pues porque en sí el derecho a crecer es una sustitución. Si falta uno, esa parte se va hacia el otro y así sucesivamente, ¿no? Pero sin embargo, podemos establecer que aunque establezcamos el derecho a crecer entre sí, pero que si faltaran todos, nombramos herederos sustitutos. Legatarios, lo que les decía, ¿no? Si quiero dejar en específico un bien a una persona, aquí lo establecemos en esta parte. Y legatarios sustitutos es si ese departamento o esa casa o ese bien se lo dejamos a fulano, pero cuando yo fallezca ya no está, entonces tiene que haber una sustitución. O si no dejamos como legatarios sustitutos, entendemos que ese legado, ese bien que se había dejado como legado, entra en la herencia total. Ahorita vemos, espero que me hayan entendido esa parte, ¿no? Albacea y albacea sustituto. Lo que mencionaba, ¿no? Pues, normalmente se sugiere que sea uno de los herederos, si así lo consideran prudente, o en su caso una tercera persona, pero que también sepan que sí va a estar disponible, ¿no? Porque eso puede hacer que se complique un poquito el tema de la apertura de la sucesión. Y sobre todo en el caso pues, si en algún momento la mayoría de las personas cuando heredan, pues lo que quieren es vender el patrimonio y sobre todo si son más personas. Y bueno, aquí tutor y tutor sustituto, ¿no? Tutor para menores de edad o incapaces, por ejemplo, personas con síndrome de Down, ¿no? O que tengan otra incapacidad y también nombrar tutor sustituto. A ver, una otra, es que... Curador, ¿no? E igual en el caso de los menores. Acuérdense que curador y tutor solamente es para el caso de que yo esté dejando como herederos a mis hijos y en el momento que yo otorgue el testamento son menores de edad. Si yo otorgo el testamento siendo ellos menores de edad, al momento y yo fallezco y ellos ya son mayores de edad, aunque yo haya dejado tutor y curador, eso ya no entra en funciones. Aunque no haya tenido tiempo de cambiar el testamento y haya dejado que tutor sería mi prima y curador otra persona, si cuando yo fallezco mis hijos son mayores de edad, ya no entran estas personas. Y bueno, aquí se pregunta si es el primer testamento que otorga, ¿no? Sí o no, porque también nosotros en el aviso que mandamos tenemos obligación de poner si el testamento es revocatorio o si es el primer testamento que otorgan. ¿No? Revocatorio obviamente es cuando ya hay un testamento previo y con este testamento que otorgue ahora se está dejando sin validez el anterior, ¿no? Y bueno, en el caso que concurran testigos, aquí pedimos los datos generales. ¿En qué casos ocurren testigos? Cuando la persona, son diversos, entre ellos es si la persona no sabe leer, si no puede escribir, si no sabe escribir o si no puede, ¿no? Que haya tenido algún accidente y finalmente ya no tenga movilidad o algo. Ese tipo de situaciones es cuando se van a pedir testigos. Y bueno, aquí normalmente venimos, o sea, hacemos unas observaciones y todo, ¿no? Pero en realidad, si ven, no es tan complejo llenar el formato si tienen muy claro qué es lo que quieren hacer con su patrimonio. Creo que la mayor parte que he visto un poquito complejo es el nombramiento de tutores y curadores, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, los bienes como sea, y como dirían por ahí, pero pues las criaturas, ¿no? Pero sí es importante dejar establecido quiénes queremos que se haga cargo de nuestros hijos en el caso de faltar tanto padre y madre. Entonces, no sé, Rocío, si quieras, Mario, ver si veo que hay en el chat algunas dudas. Bueno, no he abierto, pero veo que hay algunas situaciones en el chat. No sé si tengan alguna duda. Yo quería preguntar referente a, y eso me acaba de suceder, unos herederos que quieren repudiar, pero tienen hijos menores. ¿Es viable que repudien? Sí pueden repudiar, pero pues no, en realidad no es, vamos, sí es viable, pero no deberían de hacerlo porque entonces en ese momento el derecho pasa a los hijos y los menores de edad no pueden repudiar. Entonces, en realidad no es práctico, ¿no? O sea, el repudio solamente funcionaría si ellos quisieran que esos bienes no adquirirlos ellos, sino ya directamente los hijos. Ah, ok.
Sí, o sea, solo para ese caso, porque entonces ahí se ahorran una sucesión, por decirlo así, ¿no? De que pasen primero ellos y luego de ellos a los hijos. Pero si hay alguna otra situación por la que quisieran repudiar, pues no es recomendable, porque si los hijos adquieren los bienes y ellos en algún momento lo quieren vender, pues tienen que pedir autorización judicial. Y si los hijos ya son mayores, ¿sí pueden repudiar ellos y dejar todo a nombre de un hermano? ¿O no? A fuerza tiene que Tendría que repudiar, haz de cuenta, si el testador tenía hijos, ¿no? Y los dejó como herederos. Si estos hijos tienen hijos menores de edad, o sea, van pasando los derechos hacia todos ellos. Sí. Entonces, si por ejemplo los hijos que repudian ya no tienen hijos mayores de edad, hasta ahí se queda. Y entonces sí pasan a ellos. Pero, sí, o sea, hay que ver qué línea siguen, ¿no? Si en algún momento van a topar con hijos menores de edad, pues no es conveniente. O sea, habrá que ver cuál es el fin de por qué quieren repudiar. La mayoría, la verdad, es que es para un ahorro de impuestos, porque como te decía, si yo me dejó mi papá como heredera, pero yo la verdad es que prefiero ya que se queden a nombre de mi hijo, entonces pues sí repudio para que se queden a nombre de él. Okay. Y me ahorro esa parte de la adjudicación hacia mí. Ok, ya te entendí, gracias. ¿Pero se ahorran impuestos también? ¿El impuesto sobre la renta? Pues más bien sobre el impuesto de adquisición, que es el tema de las herencias. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta. Nos dice si el notario puede dar fe pública del uso de las facultades mentales del testador. Pues no, lo que pasa es que si lo otorgamos nosotros, pues en estricto sentido es porque tiene la capacidad para otorgarlo. Sí, o sea, no, vamos, si llega una persona, yo no soy médico y no podría determinar si está capacitado o no. Entonces ahí lo que tendría que hacer es, vamos, hay situaciones en donde va el testador acompañado de un médico, existe la ley prevé esas situaciones y que a lo mejor en ese momento el médico tiene que certificar que está en un momento de lucidez. Solamente así lo podríamos otorgar. Pero yo no podría determinar más que, o sea, si yo lo veo lúcido, no es que yo determine que para mí tiene capacidad legal, pero no significa que esté dictaminando médicamente. No sé si me explico, o era en ese sentido la pregunta. Sí, era una pregunta de Mario, me parece, ¿verdad? Sí, era una pregunta de Mario. Sí. Perdón. Aquí tengo otra pregunta. Sí, por favor. ¿Una duda? Dice, ¿las deudas de los cónyuges se cubren hasta el monto de la masa hereditaria? El de cuyos. Ajá. Ah, cuyos. Tengo un comentario. Perdón. ¿Las deudas de qué? De los cuyos se cubren hasta el monto de la masa hereditaria. Sí. Sí. O sea, eso es de las partes donde no estamos obligados a lo imposible, ¿no? O sea, no tendría yo por qué, para ser heredero, sacrificar mi patrimonio. Entonces es hasta el monto que alcance la herencia. Aquí tenemos otra pregunta de Leticia Almada. Nos dice que qué tipo de deudas se heredan. Todas las que estén reconocidas. O sea, por ejemplo, pues un crédito, ¿no? O sea, en realidad, pues todas las deudas que estén reconocidas o que haya reconocido el testador mientras estuviera en vida. Ok. Tenemos otra pregunta de la licenciada Georgina. Dice que en los créditos hipotecarios de hace 30 años se heredaba la deuda o incluían un seguro donde al morir el titular quedaba liquidada. En los créditos hipotecarios de hace 30 años se heredaba la deuda o incluía un seguro al morir el titular quedaba liquidada. Sí, normalmente, y hasta donde yo recuerdo, cuando siempre que es crédito hipotecario se contrata un seguro. Y creo que algunos hasta a partir del año siguiente de que ya se haya esté la hipoteca, si fallece la persona, cubre ese seguro. O sea, ahí lo único es que pues no hay un remanente, seguramente, ¿no? Dependerá de la época en que suceda. Pero sí hay un seguro que cubre esta parte, en caso de fallecer. Y yo creo que desde siempre ha existido ese seguro. O sea, bueno, yo he visto títulos de hace años de créditos donde sí se maneja igual el seguro.
Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de la licenciada Blanca. Dice, ¿pueden repudiar a favor de otro hermano teniendo hijos menores? Sí, lo que pasa es que no hay repudios a favor de, porque la ley establece que si yo repudio, el derecho de aceptar o no la herencia pasa a mi descendencia. Entonces, no, en realidad sí pasa, porque la verdad es que sí hemos visto juicios que se llevan literal juicios en el juzgado, perdón, donde sí, al final, yo no sé por qué el juez sí establece, o sea, hacen el escrito y dicen que repudian en favor de uno de los hermanos, ¿no? Y sí lo pasan, pero en realidad no debería de ser porque la ley establece que mi descendencia, si yo soy heredero, mi descendencia o mis herederos tienen el derecho de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, en este caso, no es que puedan repudiar a favor de otro hermano, sino si son 3 hermanos, si repudian 2, pues ya por exclusión queda uno. Pero en realidad no es que repudien a favor de, sino ya es el que quede como único heredero, el que no haya repudiado. Ok, gracias. La que sigue. Dice, se tiene que actualizar el testamento. Dice, si alguien hace su testamento y ya tiene años y los herederos en ese entonces eran menores de edad, ¿se tiene que actualizar? No, no es necesario, digo, a menos que quieran cambiar los términos del testamento, pero no, es lo que les decía. Si yo, aunque ya he dejado testador y curador, no es necesario cambiarlo, simplemente esas figuras ya no son llamadas a la sucesión si cuando fallezca ya son mayores de edad los herederos. Ok. Si no es necesario. Por eso es que lo ideal es hacer un testamento bastante general, ¿no? Digo, a menos que tengan casos en específico, bueno, pues sí vale la pena, pero en realidad, pues de todo mi patrimonio, pues, ¿a quién se lo quiero dejar, no? Tenemos otra pregunta de Mabel. Dice, cuando una persona tiene mal su apellido y a consecuencia tiene documentos y bienes con el correcto y otros con el erróneo, ¿ahí aplicaría al momento de realizar su testamento? Podríamos hacer hay que ver qué tipo de errores, ¿no? Porque la otra vez me pasó que era completamente diferente el nombre, pero en el testamento podemos hacer la aclaración de que también acostumbro usar el nombre de tal. Es Juana Pérez y que también acostumbro usar el Juana María Pérez, ¿no? Por ejemplo, que es la situación más común, el María. Sí puede hacer en el testamento, sin duda, para que quede asentado que sí son la misma persona y al momento de hacer la sucesión con los bienes no haya problema. Tenemos otra pregunta de Leticia Almada. Dice, ¿qué pasa si el albacea fallece? Si nombramos sustituto, entra el sustituto. Y si no nombramos sustituto, los herederos pueden nombrar a alguno que ellos decidan. Eso no es mucha complicación, la verdad. Okay. Nos pregunta Guadalupe Pérez, ¿la donación recibida se vuelve parte de las capitulaciones matrimoniales en un matrimonio en sociedad conyugal? Pues ahí depende del año en que se hayan casado, porque si saben que las donaciones, las herencias, no entran en la sociedad conyugal. Entonces, en estricto sentido, no entraría. Ahí habrá que ver el caso en específico en dónde se casó, porque acuérdense que el matrimonio depende de la legislación o dónde están residiendo y en qué año fue. Pero, si fuera reciente, no entra la donación en la sociedad conyugal. Ok. Nos preguntan qué costo tiene con ustedes durante el mes del testamento y qué costos tiene en periodo normal. En mes del testamento aplica 950 y normal son 3,500. Raúl Castillo quiere hacer una pregunta. Sí. Nos vemos. Ay, muy bien. Sí, buenas tardes. Existe por ley la parte de la administración de la albacea. ¿Cuál es el porcentaje que debe de cobrar o se lo tienen que dejar marcado previo al testamento? Muy buena pregunta, porque por eso es que también se sugiere que sea uno de los herederos, para evitar el cobro, ¿no? Ahí también depende de la legislación. Si no me equivoco, es el 2% de los bienes o el 5%. La verdad, si me permiten, ahorita lo verifico, pero sí hay un porcentaje que el albacea tendría derecho a cobrar. No sé, si no le especifica el testamento, significa que no tenga ese derecho, porque se establece por ley. Pero sí tiene ese derecho a cobrar, aunque sea heredero. Por eso es que también hay una sugerencia
de los herederos también sea de los que se definen como albacea. He sabido, yo también he sabido por otros colegas o por otras asesorías de albaceas que se han cobrado ese porcentaje. En mi caso, no me ha tocado abrir una sucesión donde haya sucedido, ¿no? Pero sí, Okay. sí. Pero si es heredero, ahí no hay ningún cobro, ¿no? No, sí, porque la ley no hace una excepción. Pero bueno, finalmente si ya estoy heredando, pues no tendría por qué cobrar, pero digo, esa es la lógica. Pero la ley no hace una excepción, o sea, la ley establece que la albacea tiene derecho a cobrar un porcentaje sobre la liquidez y un porcentaje sobre los bienes. Y es que al llevar la administración correcta de bienes, pues es muy cómodo que le dejen a algún hermano, le dice, por ser el hermano no cobras, pero es un trabajo y bastante. No, y ya vieron las obligaciones, ¿no? La pobre, pero de verdad, sí, pues es el que mayor responsabilidad tiene, ¿no? Así es. A veces en las sucesiones, miren, aquí está, en las sucesiones grandes, es el que se lleva todos los gritonizas y todos los pleitos de los herederos, ¿no? Porque es el que tiene que hacer todo, incluso la ley permite que si por algo no lo hacen en cierto tiempo, también ahí depende del periodo de la legislación local, porque es el Código Civil de cada entidad, ahí puede establecer que si en un año no hizo nada o tienen cierto tiempo, y si no, los herederos pueden removerlo del cargo. O sea, sí es una responsabilidad, ¿no? Por eso tiene que ser alguien que esté cerca, que sepan que, bueno, pues que no le van a crear un conflicto, porque al final del día, por ejemplo, hay situaciones en las que la albacea puede excusarse de actuar. Si ya tiene más de 70 años, él puede decir, yo ya no, y entonces los herederos nombrarán a otro, ¿no? Pero sí es importante saber a quién dejamos como albacea para evitar un conflicto con los herederos. Y por eso se supone que sea alguien de los herederos también. ¿Desde cuándo se cobra este tipo de albaceazgos? ¿Desde el día que falta o hay un periodo mínimo? No, mientras el albacea esté en funciones, puede cobrar, es el cobro final sobre la masa. Una vez que hace el inventario, él podría decir, a ver, yo hice el inventario, son 5 bienes, de los cuales valen 10 millones, y entonces de ahí el 2%, ¿no? En ese momento es donde ya tienen la vista, donde hacen el inventario, ya saben qué bienes y cuál es lo que contiene toda la masa hereditaria. ¿Y este 2% se calcula sobre un avalúo a fuerza o puede ser una apreciación de valor? No, porque al final cuando hacemos el inventario tiene que haber avalúos. Se llama inventario y avalúos, precisamente para darle un valor a cada bien de la herencia. En el Estado de México no necesariamente te toman, es aprobable el avalúo, ¿no? Pero para efectos de impuestos no. Pero en el caso existe el valor catastral, o en el caso, en realidad podría ser un avalúo comercial o una opinión de valor. Solo hay que darle un valor. Gracias, licenciada. ¿Qué pasa si uno de los herederos no se presenta al nombramiento? Pues, bueno, por ejemplo, es una sucesión donde uno heredero no vaya, no lo podemos hacer nosotros en notaría, tendría que ser en el juzgado. Porque ahí salen edictos, se le busca, se le cita, y bueno, pues ahí he sabido de 2 casos donde llevan la sucesión y dejan a salvo los derechos de ese heredero, porque no saben si vive, si dónde está, o si la descendencia de ellos pueda en algún momento solicitar, ¿no?, la parte que le correspondería a esta persona. Y se quedan en resguardo, pero ¿quién? ¿Quién es la persona que se queda o cómo se queda? La albacea es el que está delegado. Ok. Sí, porque acuérdense, mientras no se adjudiquen los bienes, el albacea sigue teniendo funciones. En caso de una copropiedad, ¿se puede heredar o dejar en testamento tu parte proporcional de copropietario? Sí, claro. De hecho, ese derecho ya lo tienes. Entonces, no importa que yo sea, junto con mis hermanos, dueño de una casa. Mi derecho, yo ya lo puedo dejar. Porque al final del día, aunque sea el 10, 20, 30, 40, 50%, yo ya tengo ese derecho. Lo puedes transmitir, heredar a su vez también en partes iguales, o heredar a su hijo, su esposa o a uno solo. Así es. O dejar como legado directo a alguien más. Así es. Sí, ese ya es, o sea, desde que tienen ustedes el derecho, ya lo pueden heredar. Todo lo que ustedes adquieran durante su vida, si tienen un contrato privado, aunque no se haya formalizado en escritura pública, ya hay un derecho ahí.
porque el acto ya está dado. Lo único es que falta la formalidad en escritura pública. En caso de una copropiedad que se quiera vender ese inmueble, alguno de los copropietarios no quiera firmar o vender, ¿qué pasaría ahí? Pues acuérdense que tenemos que darles el derecho al tanto. Yo quiero vender, ¿no? Yo puedo vender mi parte, siempre y cuando le dé el derecho del tanto a los demás copropietarios. Eso significa decirles, oye, voy a vender mi parte en tales condiciones, el precio, plazo y todo. Si él se le notifica, si él no contesta en cierto tiempo, entonces yo se lo puedo vender a una tercera persona. Pero se tiene que dar ese derecho. O sea, yo no puedo, yo tengo el derecho de vender esa parte. ¿No puedo obligarlo a vender su parte? No, no lo puedo obligar. O sea, si hay 2 copropietarios o 3, pongamos el ejemplo de 3 copropietarios, 2 de ellos quieren vender, o sea, no pueden, ellos pueden venderlo, pero no pueden obligar a un tercero a vender. Entonces, ¿qué pasa con la operación? ¿Se detiene, se amarra o pues simplemente 2 venden y el que se quedó pues tiene que ahora jugar con el nuevo futuro comprador? Sí, así es. Digo, y ahora falta que tengamos un comprador que sí quiera adquirir de esa manera, pero bueno, sí ha habido, ¿eh? O sea, yo sí tuve ya un caso donde sí compraron derechos de copropiedad y se quedaron con el hermano incómodo, por decirlo, ¿no? Exacto. Pero sí sucede y así es. O sea, no hay forma, es como si a ti te obligaran a vender un bien. No, o sea, ¿por qué lo voy a vender si no quiero, no? Sí, y muchas operaciones se quedan en pausa por eso, ¿no? Porque siempre puede haber un hermano que no esté de acuerdo, siempre sienta que tenía más derecho o quiera un poquito más de retribución. ¿Y alguna forma de negociarlo que recomiendes para desatorar a ese hermano incómodo? Pues solamente eso, ¿no? Ofrecerle un poquito más en la retribución, porque seguramente en los casos que yo he llegado a ver es porque siente que no era justo que se le dejara esa parte. Y entonces, pues obviamente lo que él quiere es sentir que está llevándose un poquito más de lo que le correspondería. Es negociar con él nada más. Oye, a ver, pues, ¿qué quieres? Te ofrecemos un porcentaje mayor para que firme, ¿no? Pues es que si no, las propiedades se quedan así. Sí, es correcto. Sí, pero si no lo pueden obligar a vender, ¿no? Hace años, pero literal hace más de 15 años, había una sucesión así y uno de los hermanos no quiere vender. Llevaron el juicio y al final del día, pues el juez tampoco lo puede obligar a vender. Lo que se hizo al final fue que eran 2 hermanas y un hermano y las 2 hermanas sí vendieron y el hermano pues siguió ahí, ¿no? No hay de otra, o sea, no hay forma de obligarlo a vender su propiedad. Sí negociar, sí, de la mejor manera y pues seguramente él tendrá un poquito de alevosía en ese tema, pero si no, no se puede vender toda la propiedad. Ok. ¿Hay alguna ventaja en si algunos de las partes empieza primero, digamos, a negociar o empieza un juicio de ese sentido versus la otra parte que nada más está callada esperando a ver qué beneficio tiene? No, el chiste sería acercarse a ellos y negociar, ¿no? A ver, ¿por qué no quieres vender? Entender las razones de por qué no quiere vender y, bueno, pues llegar a un arreglo con él, ¿no? Siendo familiares. Porque en un momento dado, él tendría, o sea, vamos, los casos que yo he visto es que, por ejemplo, uno de los hermanos o los herederos vive en el inmueble y tal vez el dinero que le van a dar no le alcanza para comprar otro inmueble para moverse. Sin embargo, él tendría obligación de darle renta a los otros herederos. Entonces es negociar por esa parte, ¿no? Porque no sé si es el caso, tu caso, pero muchas veces esa es la situación, ¿no? No se quieren mover del inmueble, porque pues en realidad no tienen otro lugar a donde ir. Otra pregunta, ¿se puede heredar un inmueble que no esté en México, que esté en el extranjero? Sí. ¿Se puede dejar en el testamento? ¿Se puede testar ahí tal cual? ¿El departamento? Y ahí sí se puede testar y la única situación es que al momento que lo ejerzan, en el país haya reciprocidad en esta cuestión. Es decir, que haya equivalente con esa situación. Por ejemplo, en España no puedes no heredar a los hijos. Entonces, ahí a eso me refiero, con que haya reciprocidad, ¿no? A lo mejor yo en mi testamento estoy poniendo que un bien inmueble quede a nombre de un tercero. Pero si yo dentro del testamento sí también dejé como herederos a mis hijos, seguramente procederá. Entonces, sí lo puedo establecer.
ya el tema ya será la situación jurídica que tenga ese país y cómo manejen ellos las sucesiones. Pero en la mayoría son reconocidos, ¿eh? Aunque sea una copropiedad. Sí, no importa. Al final del día yo testo sobre mis derechos. Perfecto. Uh-huh. ¿Qué ventaja ves cuando, por ejemplo, están recomendando mucho dejar fideicomisos, los bienes en fideicomisos, para que en lugar de dejar los activos legados directos, ¿no? El departamento 1 a Juanito y el departamento 2 a Menganita, hagas un fideicomiso que debe ser una empresa, no puede ser una persona, y entonces tienes ventajas y desventajas fiscales también y cosas así. Sí, ahí el tema, yo en lo personal, es una opinión personal, no creo que sea la mejor solución el fideicomiso porque, a ver, ¿no? Digo, dependerá de la masa hereditaria, pero los fideicomisos cuando tú los constituyes tienen una cuota mensual, tienen una cuota de apertura, ¿no? Tienen una cuota mensual. Entonces, a la masa hereditaria mensualmente le vas a restar esa cuota que pagas, ¿no? Al banco. Sí. Y solo es para administrar, ¿no? Y la mayoría de las veces que quieren constituir fideicomisos es porque no quieren que esos bienes se vendan en cierto tiempo o porque piensan que las personas a las que le están heredando no se van a hacer responsables de su cargo o van a dilapidar el dinero o la herencia. Esas son las situaciones, ¿no? Tal vez no haya tanta confianza en los herederos. Pero a mí en lo personal, digo una opinión muy personal, no me parece que sea la mejor solución. Habrá que ver el caso en específico, ¿no? Por el gasto que implica la constitución del fideicomiso. Y entonces tú obligas a los herederos a pagar de la masa hereditaria mensualmente una cantidad. Hasta donde yo sé ahorita el mínimo pago de administración de un fideicomiso es de 7,000 pesos mensuales. Pero ahí depende de los bienes también. Claro. ¿No? Solamente que sean, supongo que cuando son masas hereditarias enormes, sí será conveniente por la administración, ¿no? Porque son negocios. La transparencia y la parte neutral también en esa parte, ¿no? Y a lo mejor 7,000 pesos no impacta tanto contra el bien. A lo mejor y habrá que ver el tipo de sucesión, el tipo de masa hereditaria que haya, ¿no? El haber, todo el patrimonio. Porque a lo mejor esta persona no quiere que ellos administren, ¿no? Justo por cuidarlos y también por el tema de que no se gaste, porque mucha gente lo que hace es vender los bienes y pues se acaba el dinero, ¿no? O los negocios y ya no siguen con ellos. El fideicomiso lo que haría es cuidar esa parte, ¿no? Irle suministrando mensualmente ciertas cantidades a los herederos a fin de que, pues el tema de los básicos, ¿no? El alimento, la habitación, su subsistencia diaria y no tenga la facultad de vender las propiedades hasta que se cumplan ciertos requisitos. Ahorita dijiste algo importante, ¿se pueden heredar también acciones de negocios? Sí. Sí, yo puedo, si yo soy socia en una sociedad civil o en una sociedad anónima, tengo acciones, las puedo heredar. Cuando ponemos, la redacción que viene en el testamento es que todos los bienes, derechos y acciones que tenga y obligaciones que tenga el testador a favor de tal, incluye todo eso. Finalmente es un derecho que yo tengo dentro de una sociedad, una acción. Y esas acciones también se pueden dejar en porcentajes, el 10%, el 20% y el 70% para el otro. Así es. Ok, perfecto. Ok, pues muchas gracias, licenciada. La verdad es un tema bastante amplio. Yo creo que aquí nos podemos quedar un buen rato porque sí salen muchísimas cosas. Agradecemos mucho esta participación que tuviste con nosotros. Agradecemos a la Notaría 163. La verdad es que siempre nos está apoyando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que esto era importante y la verdad yo creo que muchas dudas se disiparon con este formato sobre todo. Y yo creo que nos va a ayudar muchísimo para ahorita el mes del testamento. Así es, sí, los esperamos y lo que necesiten, pues bueno, ya tienen mis datos y la asesoría, finalmente la asesoría es gratuita y todas las dudas que tengan. El chiste es que cuando otorguen su testamento se queden tranquilos, ¿no? Y que sepan que si en algún momento ya no están conformes, lo pueden cambiar cuando sea necesario. Claro que sí. Muchas gracias, licenciada, por tu participación con nosotros. Y por ahí tenemos un mensajito de Edgar de Coparmex y nos está diciendo que por ser AMPIS nos va a otorgar el precio de 150, no serán 200 pesos para que estemos apoyando.
De hecho, le pregunté justo por eso, porque hicieron la pregunta, le mandé un mensaje. Ajá. Diciéndole, oye, ¿no vamos a hacer precio especial o qué? Ay, gracias, licenciada. La verdad es que muchísimas gracias. No hay que perdérnoslos y la verdad 150, pues ya está mucho más fácil para nosotros. Gracias, Lick, por ahí abogar por nosotros. Sí, no, oye, son los datos? consentidazos. El chiste es que nos acompañen en ese congreso. Claro que sí, ahí estaremos. Por ahí preguntaste algo, Raúl. Sí, es tan amable poner los datos porque se regresó con la presentación y no aparecieron los datos de la licenciada. Se los mandamos al chat, nosotros tenemos los datos, ahorita los subimos al chat, Raúl. Muchas gracias, Rocío. Sí, si quieres les mando el formatito para que se los hagas llegar de testamento. Y ok, perfecto. Lo tengan ahí a la mano, ¿no? Claro que sí. Así como la grabación de la presentación sería muy importante volverla a leer y con calma porque estuvo muy interesante. No, a Mario ya le vamos a cobrar como una sesión completa, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, licenciada. Claro que sí, les hacemos llegar la grabación de la presentación para que ustedes la tengan y la vuelvan a analizar. Bueno, pues tenemos la frase motivacional ya para terminar y pues la frase motivacional la tiene Mario Avilés para que siga hablando. Correcto, muchas gracias. Dice, no es la más inteligente de las especies la que sobrevive, ni la más fuerte, sino la que sabe adaptarse al cambio. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y ahorita mandamos la liga y allá nos vemos. Vale. Bye. Saludos, gracias. Bye a todos, buen fin de semana. Igualmente, bye. Bye. Gracias, Angélica. Gracias, arquitecto. Por ahí manden sus mensajitos para la rifa de Mabel. Gracias, Pati. Raúl, un abrazo. Gracias a ti, Rocío. Bye.